Los casos de Michel Dupin, de Edgar Allan Poe. Tercer relato, La carta perdida, segunda entrega. Un mes más tarde, nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a charlar de cosas triviales. Al cabo de un rato le dije: «Veamos, G, ¿qué pasó con la carta robada? Supongo que por lo menos se habrá convencido de que no es cosa fácil sobrepujar una astucia del ministro». «El diablo se lo lleve. Volví a revisar su casa como me lo habían aconsejado, Dupin, pero fue tiempo perdido. Ya lo sabía yo de antemano». «¿A cuánto dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida?», preguntó Dupin. «Pues, la verdad, a mucho dinero, muchísimo. No quiero decir exactamente cuánto, pero eso sí, afirmo que estaría dispuesto a firmar un cheque por 50.000 francos a cualquiera que me consiguiese esa carta». El asunto va adquiriendo día a día más importancia y la recompensa ha sido recientemente doblada, pero aunque ofrecieran 3 veces esa suma, no podría ser más de lo que he hecho. «Pues, la verdad», dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de humo, «me parece a mí, G, que usted no ha hecho todo lo que podía hacerse. ¿No cree que aún podría hacer algo más, ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues, ¿podría usted pedir consejo en este asunto? ¿Se acuerda de la historia que cuentan de Abernethy? No, al diablo con Abernethy. De acuerdo, al diablo, pero bienvenido. Érase una vez cierto avaro que tuvo la idea de obtener gratis el consejo médico de Abernethy. Aprovechó una reunión y una conversación corrientes para explicar un caso personal como si se tratara de otra persona. «Supongamos que los síntomas del enfermo son tales y cuales», dijo. «Ahora bien, doctor, ¿qué le aconsejaría usted hacer?» «Lo que yo le aconsejaría», repuso Abernethy, «es que consultara a un médico». «Vamos», exclamó el prefecto, bastante desconcertado. «Estoy plenamente dispuesto a pedir consejo y pagar por él. ¿De verdad daría 50.000 francos a quien quiera que me ayudara en este asunto?» «En ese caso», replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques, «bien puede usted llenarme un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta». Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado. Durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salirse de las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un tanto, tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por 50.000 francos, extendiéndolo por encima de la mesa de Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría. La abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque.
Una vez que se hubo marchado mi amigo, consintió en darme algunas explicaciones. Pues bien, como disponíamos del tiempo necesario, buscamos en todas partes. Tengo una larga experiencia en estos casos. Revisé íntegramente la mansión, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada aposento. Primero examiné el moblaje. Abrimos todos los cajones. Supongo que no ignoran ustedes que para un agente de policía bien adiestrado no hay cajón secreto que pueda escapársele. En una búsqueda de esta especie, el hombre que deja sin ver un cajón secreto es un imbécil. Son tan evidentes. En cada mueble hay una cierta masa, un cierto espacio que debe ser explicado. Para eso tenemos reglas muy precisas. No se nos escaparía ni la 50ª parte de una línea. Terminada la inspección de armarios, pasamos a las sillas. Atravesamos los almohadones con esas largas y finas agujas que han visto ustedes emplear. Levantamos las tablas de las mesas. ¿Por qué? Con frecuencia las personas que desean esconder algo levantan la tapa de una mesa o de un mueble similar. Hace un orificio en cada una de las patas, esconde el objeto en cuestión y vuelve a poner la tabla en su sitio. Lo mismo suele hacerse en las cabeceras y postes de las camas, pero ¿no puede localizarse la cavidad por el sonido?, pregunté. De ninguna manera, si luego de haberse depositado el objeto se lo rodea con una capa de algodón. Además, en este caso, estábamos forzados a proceder sin hacer ruido. Pero es imposible que hayan ustedes revisado y desarmado todos los muebles donde pudo ser escondida la carta en la forma que menciona. Una carta puede ser reducida a un delgadísimo rollo, casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer, y en esa forma se la puede insertar, por ejemplo, en el travesaño de una silla. Supongo que no desarmaron todas las sillas. Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor. Examinamos todos los travesaños de todas las sillas de la casa y las juntaron de todos los muebles con ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido la menor señal de un reciente cambio, nos habríamos dejado de advertir instantáneamente. Un simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera saltado a los ojos como si fuera una manzana. La menor diferencia en la encoladura, la más mínima apertura en los ensamblajes hubiera bastado para orientarnos. Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que examinaron las camas y la ropa de la cama, así como los cortinados y alfombras. Naturalmente. Y luego que hubiéramos revisado todo el moblaje de la misma forma minuciosa, pasamos a la casa misma. Dividimos una superficie en compartimentos que numeramos, a fin de que no se nos escapara ninguno. Luego, escrutamos cada pulgada cuadrada, incluyendo las dos casas adyacentes, siempre ayudados por el microscopio. ¿Las dos casas adyacentes?, exclamé. Habrán tenido toda clase de dificultades. Sí, pero la recompensa ofrecida es enorme. ¿Incluían ustedes el terreno contiguo a las casas? La policía parisiense es sumamente hábil a su manera, dijo. Es perseverante, ingeniosa, astuta y muy versada en los conocimientos de sus deberes exigen. Así, cuando G nos explicó su manera de registrar la mansión de D, tuve plena confianza en que había cumplido una investigación satisfactoria hasta donde podía alcanzar. ¿Hasta donde podía alcanzar?, repetí. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género, sino que habían sido llevadas a la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro del ámbito de su búsqueda, no cabe la menor duda de que la policía la hubieran encontrado. Me eché a reír, pero Dupin parecía hablar muy en serio.
medidas, continuó, eran excelentes en su género y fueron bien ejecutadas. Su defecto residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de helecho de Procusto, en el cual quiere meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado superficial por el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Conocí a un chico que tenía 8 años y cuyos triunfos en el juego de par o honor atraían la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro, ¿par o impar? Si éste adivina correctamente, gana una bolita. Si se equivoca, pierde una. El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente, tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia de sus adversarios. Supongamos que uno de estos sea un perfecto tonto y que, levantando la mano cerrada, le pregunta, ¿par o impar? Nuestro colegial responde, impar, y pierde, pero a la segunda vez gana por cuanto se ha dicho a sí mismo. El tonto tenía pares la primera, y su astucia no va más allá de preparar impares para la segunda vez. Por lo tanto, diré impar. Lo dice y gana. Ahora bien, si le toca jugar con un tonto ligeramente superior al anterior, razonará en la siguiente forma. Este muchacho sabe que la primera vez elegí impar y en la segunda se le ocurrirá como el primer impulso pasar de par a impar, pero entonces su nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla y finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, diré pares. Así lo hace y gana. Ahora bien, esta manera de razonar del colegial, a quienes sus camaradas llaman afortunado, ¿en qué consiste si se la analiza con cuidado? Consiste, repuse, en la identificación del intelecto del razonador con el que es el de su oponente. Exactamente, dijo Dupin. Cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba esa total identificación en la cual residían sus triunfos, me contestó, si quiero averiguar si alguien es inteligente o estúpido, o bueno o malo, y saber cuáles son sus pensamientos en ese momento, adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya, y luego espero hasta que pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón coincidentes con la expresión de mi cara. Esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad atribuida a la Rochefoucauld, Le Bruyère, Maquiavelo y Campanella. Si comprendo bien, dije, la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último. Depende de ello para sus resultados prácticos, replicó Dupin. Y el prefecto y sus cohortes fracasan con tanta frecuencia, primero, por no lograr dicha identificación y segundo, por medir mal, o mejor dicho, por no medir el intelecto con el cual se miden. Solo tienen en cuenta sus propias ideas ingeniosas y al buscar alguna cosa oculta se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel representante de la masa, pero
Cuando la astucia del malhechor posee un carácter distinto de la suya, aquel los derrota, como es natural. Esto ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior a la suya y muy frecuentemente cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de principio en sus investigaciones, a lo sumo si se ven apurados por algún caso insólito o movidos por una recompensa extraordinaria. Extienden o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero sin tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto de ¿qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos escrutinios con el microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas? ¿Qué representan sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda y que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio humano, a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su tarea? ¿No ha advertido que G da por sentado que todo hombre esconde una carta, si no exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla, por lo menos en algún agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderlo en un agujero hecho en la pata de una silla? Observe asimismo que estos escondrijos rebuscados solo se utilizan en ocasiones ordinarias y solo serán elegidos por inteligencias igualmente ordinarias. Vale decir que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir, en primer término, que se lo ha efectuado dentro de esas líneas. Por lo tanto, su descubrimiento no depende en absoluto de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y la obstinación de los buscadores. Y si el caso es de importancia o la recompensa magnífica, lo cual equivale a la misma cosa a los ojos de los policías, las cualidades aludidas no fracasan jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de prescripción del prefecto, en otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto, hubiera sido descubierto sin la más mínima duda. Pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo, y la remota fuente de su derrota yace en su posición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombrarlo como poeta. Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de un non distributio medii, por inferir de lo anterior que todos los poetas son locos. ¿Pero se trata realmente del poeta?, pregunté. Sé que D tiene un hermano y que ambos han logrado reputación en el campo de las letras. Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted. Lo conozco bien y sé que es ambas cosas. Como poeta y matemático es capaz de razonar bien, en tanto que, como mero matemático, hubiera sido capaz de hacerlo y habría quedado a merced del prefecto. Me sorprenden esas opiniones, dije, que el consenso universal contradice. Supongo que no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionada. La razón matemática fue considerada siempre como la razón por excelencia. Il y a à parier, dijo Dupin, citando Chamfort, que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted, y no por difundido deja de ser un error. Con arte digno de mejor
causa han introducido, por ejemplo, el término análisis en las operaciones algebraicas. Los franceses son los causantes de este engaño, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan de su valor, de su aplicación, entonces concedo que análisis abarca álgebra, tanto como en latín ambitus implica ambición, religio, religión, u hominis honesti, la clase de la gente honorables. Me temo que va a tener que usted fuertes discusiones con algunos de los algebristas de París, pero continúe. Aunque testigo de este suceso yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, anhela que este relato haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.